Hola, somos Pri y Javi y esto es Mi Versión Más Dulce, el podcast donde compartimos nuestra experiencia y nuestra propia versión de lo que significa vivir con diabetes. Ambas vivimos con diabetes tipo 1 y creamos este espacio como un lugar seguro, honesto y sin juicios. Queremos abrir conversaciones reales, acompañarnos y también invitarte, si te hace sentido, a descubrir y compartir tu propia versión más dulce. Es importante aclarar que las opiniones y experiencias que compartimos aquí son personales y no reemplazan la orientación médica profesional. Cualquier decisión sobre tu tratamiento debe tomarse junto a tu equipo médico. Prepárate, porque lo dulce comienza ahora. Hola, hola, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mi Versión Más Dulce. Hoy nos acompaña Daniela Maureira Alvarado. Ella tiene 41 años, es profesora de educación diferencial, quien además ha profundizado en el estudio de la educación emocional. Daniela vive con diabetes tipo 1 y hoy viene a compartir con nosotros una mirada muy especial, cómo influyen las emociones en el día a día viviendo con esta condición. En este capítulo también conversaremos sobre su experiencia trabajando con niños, cómo ellos perciben la diabetes en un adulto y qué aprendizajes surgen sobre la educación emocional cuando convivimos con una condición crónica. Daniela, gracias por estar aquí y por compartir tu versión más dulce con nosotras. Hola, gracias a ustedes por darme este espacio para poder compartir mi experiencia. No es mucha, pero creo que es interesante poder dar una mirada ya desde el tema de la educación, las emociones, y esto que para mí también es nuevo, porque no llevo mucho tiempo con el diagnóstico viviéndolo, pero lo he vivido a concho. Perfecto. Sí, no, de todas maneras, súper interesante. Bueno, y para empezar a conocerte, Dani, para introducirnos en este tema, cuéntanos primero cómo fue tu diagnóstico de la diabetes tipo 1, hace cuánto tiempo fue y en qué circunstancias. Ya, mira, llevo poquito, como les dije anteriormente, en el 2023, verano del 2023. Yo soy de Arica, vivo en Arica y siempre voy una vez al año a Santiago a ver a mi familia, exámenes y todo el cuento. Siempre me hago chequeo. Y en el 2023 me acuerdo que estábamos en verano en una reunión familiar comiendo pastel de choclo. Entonces mis hermanos estaban estudiando medicina ambos y estaban con toda la onda de andar tomando la glicemia, con la maquinita y todo. En eso me tocó mi turno y habíamos comido, no sé, hace media hora habíamos terminado y mi hermano me mide y sale 400. Entonces, así como, me mira pero no me dice nada. Ya mi mamá, la ronda de todo y después me dice, oye, tú has hecho chequeos de esto y esto. Te digo, sí, todos los años, el último me lo hice en julio, o sea, en el 2022, en julio me había hecho todo lo que es glucosa, estaba todo normal. Ya me dijo, anda a hacerte unos exámenes. Yo tenía unas órdenes ya, entonces dije, ya, sí, ya voy a ir. Cuando llego, no sé, esto no pasaron más de 4 días, llego a hacerme el examen y me ponen para tomar la basal y la tipa me dice, no, no te puedo dar glucosa porque estás muy alta. Pero ¿cuánto? Estaba en ayunas en 2,17, me acuerdo, 2,16, 2,17 por ahí. Ya, yo la verdad es que no le tomé mucha importancia, dije, pucha, la familia, comí tarde, no sé, algo pasó. El tema es que después voy con todos mis exámenes, saco una hora donde una diabetóloga, así como a la segura al tiro, traté de buscar un muy buen lugar. Llego allá sola, entro, la doctora revisa mis exámenes así. La verdad que fue súper déspota, ella no, su atención no me gustó para nada, porque yo no sabía lo que iba en realidad. Y ella vio mis exámenes con esta postura y me dice, ah, sí, pues, tenéis diabetes. Tenéis diabetes tipo 2. Me dijo, tu examen dicen que tienes diabetes tipo 2, te voy a darme tu nombre, tú dónde vives, te voy a ingresar a un programa GES y no sé qué, no sé cuánto. Y yo así como, ya tomé todas mis cuestiones y me fui. Y quedé así como diabetes tipo 2. Llegué a la casa, le conté a mis papás, a mis hermanos, ya quedaban pocos días para que yo me volviera a Arica, entonces al final fue como chuta, hasta con un diagnóstico, me vine acá a Santiago, en ese entonces estaba viendo sola con mis hijos.
tengo 2 hijos. Y fui donde esta doctora que me dieron así como designada por GES. Claro, empecé con un tratamiento, me llenaron de pastillas, metformina, otra Trayed, algo así, un nombre extraño, mucho medicamento oral. Ya. Entré a trabajar, tomaba mis medicamentos y me dieron la Tresiba una vez al día, porque es la insulina lenta. Entonces llevaba como Perfecto, 2 como semanas que trabajando. Sí, como fue como un mezclado. complemento. Sí, fue un complemento que me dijo la doctora que me atiende acá. Entonces yo estaba con eso, ya control, me había dado control cada 3 semanas. Ujú. Cuando yo estaba trabajando no usaba sensor nada, solamente el dedito. Y un día me sentía muy mal, pero no sabía cómo identificar. Me sentía muy cansada, como que la cabeza sentía que me iba a explotar, me sentía muy mal y quise medirme y me salía como un error. Entonces yo dije, esta cuestión se echó a perder, no me marcaba, HI, algo así. Entonces les dije a mi jefe Hive. que me sentía esto, famoso Hive. Me sentía muy mal, tengo una clínica muy cerca del trabajo y me dicen, anda, yo llego allá con toda mi ignorancia, me fui caminando desde el trabajo a la clínica. Bueno, un compañero me llevó, me acuerdo, Bruno, y me deja allá porque nos fuimos caminando, se va, me atienden y me dicen, ya, ¿qué le pasó? No, es que sabes que yo estoy diagnosticada hace poco con diabetes y la máquina está mala, me aparece con error. Y me hacen pasar, me toman y me dicen, no, la máquina no está mala, tú estás muy fuera de rango, llegué sobre 500. Entonces, yo todavía de verdad, así muy tranquila, porque no sabía lo que eso significaba en verdad. Me entregué. Me pusieron suero, me pusieron insulina, me acuerdo esa vez, unas dosis muy pocas, y me empezaron a explicar que me iba a tener que quedar hospitalizada, que estaba con una cetoacidosis. Eh, Estuve como 7 días hospitalizada y me vio una endocrinóloga que ella al revisar todos mis exámenes me dice, sabes que aquí algo no me cuadra, o no me cuadra que tú tengas diabetes tipo 2. Entonces me mandó a hacer un examen que se llama la hemoglobina glicosilada y el péptido C. Y con péptido C ella me dice, tú no tienes diabetes tipo 2, tú tienes diabetes tipo 1. Y así fue como de que descubrí que en realidad no era diabetes tipo 2 y era diabetes tipo 1. Oye, Dani, Claro, ¿y tú tenías, perdón, alguna noción de la diabetes? ¿Había algún familiar, algo que tuviera dicho que tenía diabetes? o sea, mi abuela, una de mis abuelas paternas, tenía diabetes, pero diabetes tipo 2 y yo sabía que en ocasiones a ella le ponían insulina, esta la típica del frasquito, Claro. era como lo más cercano que yo había visto de la diabetes, en verdad. Así que desde ese entonces ya, bueno, cambiar tratamiento, empezar a conocer un poco. eh, Mm. Cuando fue el tema de la diabetes tipo 2 igual me sentí un poco frustrada, culpa, sentía mucha culpa porque yo, ¿qué conocía de la diabetes? Que diabetes le daban a las personas que no se cuidaban, que comían mucho, que no hacían deporte, que tenían obesidad. Bueno, en mi caso eso no, se contradecía, porque era muy flaca, sabemos cuando la diabetes está descontrolada, igual uno adelgaza mucho. Pero la doctora me decía, tú no tienes problemas de colesterol, no tienes triglicéridos, no tienes obesidad, o sea, no hay nada como para decir que era diabetes tipo 2 y no haber indagado antes. Claro. Mm. Que heavy igual el diagnóstico como erróneo de cierta manera. O cómo no se hace como de repente como seguimiento, porque la primera doctora que te vio vio los exámenes y te dijo, sí, diabetes tipo 2 así como, no sé, pues te la lanzó más encima en ese mismo momento, cero contención, pues, o sea, haya sido No, diabetes tipo 1 tipo 2 o cualquier otro tipo de condición o incluso enfermedad, siento que hay poco, en este caso a ti te tocó ese poco tacto, y te fuiste sola, después te devolviste a tu casa como con todas esas emociones revueltas. Entonces, como que desde ahí, un poco este camino de lo que vamos a hablar un poco más adelante, de cómo las emociones influyen mucho en nuestro tratamiento, en nuestro diagnóstico.
cómo nos relacionamos con la condición. Que heavy que eso no sea importante en una primera visita al doctor, ¿cierto? Sí, sí. Por eso te digo, yo cuando supe después que era diabetes tipo 1 pasó algo muy raro en mí y ahí también va relacionado con las emociones porque yo dije, no es mi culpa. Dije, cuando supe que la diferencia entre la 1 y la 2 y que esta era algo era autoinmune y todo lo que pasaba, lo que tenía que pasar para llegar a una diabetes tipo 1, yo como que fue como, oh ya, bacán, no tengo yo la culpa de lo que me está pasando porque me sentí muy culpable, o sea, cuando ella me lo dice así, bueno, esto pasa por la... Y así, te juro que yo tengo muy marcada su forma, su desplante, cero empatía, cero tino, entonces como, yo me vine súper mal, Arica, me acuerdo, ya ante mi familia fue como, sí, ya, pero de verdad que estaba muy mal. Y te digo que la emoción que me embargó en todo ese tiempo era culpa, que hice mal, pucha, ¿por qué no sé? ¿Por qué comí tanta torta? No sé, tú empezáis como para atrás, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto otro? ¿Por qué no me cuidé? Y la típica es que salen, yo ahora con esta Daniela de hoy en día lo entiende y ya no culpo, no juzgo, pero en ese momento no tenía la capacidad que tengo ahora y me daba rabia cuando escuchaba, pero es que oye, te van a cortar los dedos, oye, es que tenés que cuidarte, es que vaya a quedar ciega, que tenéis 2 hijos. Entonces, claro, en el primer momento, en primera instancia fue muy heavy, fue rabia, culpa, llanto, frustración. Sí. Sí, qué terrible. Y con la diabetes, con el diagnóstico de diabetes tipo 1, Dani, ¿qué te pasó? Porque igual o sea, me imagino que tú no tenías mucho conocimiento sobre la diabetes tipo 1. ¿Qué te pasó? Aparte, claro, ya no sentiste culpa, pero igual es un poco de incertidumbre, ¿o no? Sí, sentí mucho miedo en un comienzo por el tema de, ya el ponerme una insulina diaria era como un miedo para mí, así temor, si lo hacía bien, si lo hacía mal. De hecho, la primera insulina que yo me apliqué, me la aplicó mi jefa en mi trabajo, porque a mí me daba mucho miedo. Y ella, su mamá, que tiene diabetes tipo 2 y ella estaba acostumbrada a inyectar insulina. Entonces mi jefa me dice, ya, pero tráela, velo acá. Y yo, porque yo iba, no, me dice, ya, sí, mira, no te va a doler. Y yo creo que la primera semana era ella la que me inyectaba, sí, fue como de hecho, y quizás un poco más. Y después tú ya vas aprendiendo y cuando ya pasé al tema de insulina lenta y insulina rápida, yo dije, ya, es que tenés que hacerte cargo, tú tienes que hacerlo, tú puedes, te va a servir, va a ser, no sé, hubo un cambio igual en mí, o sea, si no me pongo esta cuestión, empecé a leer, uno empieza a ocupar mucho internet, empieza a averiguar muchas cosas, a informarse de todos lados. Entonces, claro, también lo conversé con mis hermanos. Mis hermanos son súper relajados los dos y son súper concretos, así como ya, mira, esto es lo que tiene, esto es lo que pasa, y tú tienes que hacer esto y esto y ordenada, si no hace, y así. Pero así nada de que pobrecita, nada que, no, ellos así súper concretos. Entonces eso igual a mí me sirvió bueno, en momentos, claro, ellos son menores que yo en un momento como que igual quería otra cosa, pero no, me sirvió mucho, es que yo ya, si tú no haces esto, va a pasar esto, pero tú eres ordenada, tú puedes hacerlo y mejor porque ahora vas a andar bien, ya no vas a tener esas descompensaciones que tenías y haces bien el manejo, bla, 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 bla. Y comencé con mi insulina primero con una que era recargable, no me acuerdo en este momento el nombre, pero era una insulina que se recargaba, la que me dieron primero como la insulina rápida. Perfecto. Tuve unas capacitaciones por internet, tuve que ir a buscar el lápiz a un lugar X y todo el tema. Y después ya la doctora que me ve acá me la cambió a Humalog. Ya. Y ahora estoy con Humalog lenta y Tresiba lenta y Humalog rápida. Y bien, la verdad es que bien, o sea, desde ese entonces, claro, fue un proceso, informarle a mis hijos también. Mi hija mayor tiene 18 años hoy en día, en ese entonces tenía 15 años. Contarles un poco a grandes rasgos de qué se trataba, de que la mamá iba a tener un cambio, el tema del refrigerador, estas cosas no me las muevan de acá, así como ir cambiando todo. Y en una primera instancia uno súper exagerado, pues, o sea, yo casi que andaba con una cubeta de hielo, la coleman al hombro, llevando todas mis cosas, pero con el tiempo tú te Sí. vas
relajando un poco y vas conociendo más, pues vas perdiendo el miedo. Sí, de todas maneras. Tremenda historia. Y ahora tú te estás atendiendo, bueno, con la misma doctora que fuiste del GES, te atiendes en el hospital. ¿Cómo es ahí un poco el manejo? ¿Tienes un equipo médico? ¿Ese equipo médico incluye como una psicóloga o incluyó? Cuéntanos un poquito de eso. No, acá solamente tengo la nutrióloga, que es la que me derivó GES, que es no es por el hospital porque yo me atiendo, yo tengo ISAPRE. Entonces por ISAPRE me designaron a una doctora que la verdad es que con ella voy una vez al mes, o cuando estuve así muy mal era cada 15 días, y con ella me manejo bien. Aprendí a medir, hacer conteo de carbo. Estuve un tiempo con atención de la Fundación Diabetes Chile, me inscribí y me atendió ahí, que fue una muy bonita experiencia. Las Javis. Javi. Las Javi, sí. Las Javis, sí. Sí, Mm, yo nunca vi, a una nunca pude, no sé. Sé que hay una que ya no está, ustedes saben que hay la Javi, una que era la Nutri, que la ella ya no está. nutricionista. Sí. Y siempre me enredaba cuando tenía que tomar hora, tomaba con la otra. Y me decían, no, pues Daniela, si te toca psico ahora y no sé qué. Pero la atención con la psicóloga, que fue la única psicóloga que yo tuve, así como por el diagnóstico, me ayudó mucho y me incitó mucho a que yo pudiera ver el tema de la educación emocional igual, porque ella trabajó mucho conmigo el tema de la culpa. Ella me enseñó que un diagnóstico de una enfermedad crónica como la diabetes es un duelo. Entonces yo lo viví como tal. Empecé a dejar la culpa de lado. Bueno, ya había pasado igual de años anteriores por una depresión heavy, casi 2 años, tratamiento, un montón de cosas. Entonces ella hacía esta comparación y me decía, el conocer un nuevo diagnóstico como el que tienes tú a esta edad, siendo tú tu propia cuidadora y con todo lo que tú viviste, es un duelo y tienes que vivirlo como tal. Si quieres llorar, llora. Si te quieres enojar, enójate. Y ella me decía siempre, vive tus emociones, vive tus emociones. mm, Entonces para mí fue fundamental porque yo le comentaba el tema del colegio. A mí me da mucha vergüenza, por ejemplo, ponerme insulina o decir no puedo. Cuando estábamos en cosas del colegio en una primera instancia, yo comía y sabía lo que venía después. claro, Porque en el momento, no sé, hay un cóctel de bienvenida, ponte tú por darte un ejemplo. Entonces yo no podía decir, ya, yo como en 15 minutos después porque me tengo que ir a pinchar, ¿no? Entonces yo comía un poquitito, muy poquito, pero en mi mente todo el rato, sé lo que viene, sé lo que viene. Entonces claro. ella me enseñó mucho a trabajar eso, a calmar la ansiedad también, y después aprender a decir no con buenas palabras, no Claro. sabes que no puedo, y bueno, y también yo ser capaz y decidir a quién tú le explicas y a quién no, porque en un momento me sentí como que tenía que dar muchas explicaciones de mis actuar, de por qué hacía esto, por qué hacía esto otro. Yo tengo un grupo muy cercano en el colegio donde yo trabajo, y bueno, y la verdad es que soy súper agradecida, o sea, hoy en día ellos me dan todas las facilidades. Si yo tengo una descompensación, yo puedo salir de aula. Nunca me he puesto un problema, sinceramente. Pero sí está la desinformación, entonces de repente habían personas que decían, oye, pero ¿por qué está comiendo eso si se supone que es diabética? Entonces yo no podía ir por la vida explicándole, sabe que estoy baja, mire, no sé qué. Entonces cuando la diabetes no es solamente un alza, porque es muy común que la gente adulta conozca mucho más de la diabetes tipo 2 que de la 1. Total. Entonces cree que es el mismo manejo, que tú te dejas carbohidratos, ¿cómo se maneja la diabetes tipo 2? Ujú. Entonces ahí entré a dar muchas explicaciones que por un momento ya estaba hasta acá y lo conversaba con mis papás y Javiera me decía, no des más explicaciones. Sonríe o di sí o sí, un simple sí, no te compliques, no des más explicaciones y dáselas a quien tú consideres que es necesario. Y así lo hice y así solucioné muchas cosas y después con el tiempo, claro, la gente ya hasta lo conversaba. Llegó un momento que como que hoy decía yo, no, lo mismo, no quería hablar del tema, pero después ya uno va explicando, también va siendo tú también empático, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, no todo el mundo también tiene que conocer cómo es el manejo. Entonces ahí yo también me puse en la otra postura y dije, ya, o sea, tampoco es culpa de ellos no conocer. Hay mucha desinformación en cuanto a la diabetes tipo 1. Mucho. Mm. Sí, sí, muchísimo.
Oye, Dani, bueno, muy de acuerdo con eso, nos ha pasado con, yo creo, la mayoría de nuestros invitados que comentamos esto, que hay mucha confusión entre diabetes tipo 1 y 2 y hemos hablado harto en estos últimos capítulos de que incluso deberían tener nombres distintos, porque al final uno dice diabetes y todos piensan al tiro en diabetes tipo 2, como dices tú, entonces te juzgan, entre comillas, como por eso, que tú no te cuidaste, que hay cosas que comer, etcétera. Sí. Oye, pero encuentro súper interesante que te hayas atendido con esta psicóloga y me queda la duda o me intriga saber como si fue por iniciativa tuya que buscaste ayuda psicológica o te derivó alguien. No, yo, como te digo, cuando supe la diabetes tipo 1 empecé a buscar mucho por internet, empecé a informar, a leer, y llegué así a la Fundación Diabetes Chile. Ya. Llené un formulario y también ahí decía que era hasta 18 años. Sí, eso Pero estoy yo comenté en los comentarios, puse así como muy resumido lo que les conté a ustedes, que me habían diagnosticado con diabetes tipo 2, pero con diabetes 1, que estaba muy desinformada. Y recibí un correo de vuelta y me empezaron a atender sin ningún inconveniente. De hecho, me mandaron los libros acá a Arica, tengo los buenísimo. manuales, el recetario, un montón de esas. Todo lo que ellos mandan, el kit de libros, lo tengo en. Mm. Qué bacán. Sí, Bacán. Ya. qué bueno Ah, eso que comentas. Porque a mí me pasó algo muy parecido con la fundación. Yo también me atendí con la Javi. Yo no sé si eran las tres Javi o dos Javi, no sé. Pero yo me atendí con la Nutri, que se llama Enfermera. Javi, y la enfermera que se llama Javi, pero la psicóloga no. También se llama Javi. Sí, yo para mí eran todas Javi. Sí. Y me ocurrió algo muy parecido a ti, que también cuando me atendí con ellas, también expliqué que yo debuté a los 25. Y está súper, qué bueno que le dieron como esa vuelta también la fundación, que como que se abrieron a atender no solamente a los niños y adolescentes, porque ellos estaban más enfocados en Sí. esa, no sé, rango etario. Y, y qué bueno, ahora ya tenemos dos experiencias, deben haber muchas más, donde nosotros tuvimos la posibilidad de atendernos ahí y agradecer, aprovechar de agradecer a la fundación porque es una atención gratuita y súper buena. Las dos tuvimos la posibilidad de estar con la Javi, que ya no nos acompaña. eh, y siento que su legado fue muy, muy, muy importante para quienes nos atendimos con ella. Y, y qué suerte tuviste de estar ahí y de buscar esa ayuda y que te haya aportado en tu reciente diagnóstico, ¿cierto? Y un poco comentabas que también eso te guió un poco para irte como a estudiar esta parte más emocional, ¿cierto? Sí. Mm. Sí, mira, yo había hecho un diplomado de educación emocional en Fleet hace muchos años atrás cuando tuve una pérdida familiar. Entonces, como que siempre estas cosas las buscaba, no pensando en mi pega, no pensando en trabajar, sino que como en ayuda para mí misma. Y después me abre las Ujú. puertas como para otras cosas. Entonces, cuando pasó esto, yo estaba separada del papá de mis hijos, estábamos separados. Yo necesitaba mantener la cabeza ocupada y yo quería, dije, hoy salió el máster, pero en ese momento no tenía la posibilidad de pagarme. Y ellos, no recuerdo si para un día de la madre o qué, me lo regalaron. O sea, él en realidad con mis hijos me regalaron ya, quería estudiar, ¿te gusta este tema? Y ahí me regalaron el máster. Entonces yo empecé a estudiar y así como que todo me hacía sentido. O sea, el tema de las emociones, después lo empecé a relacionar, como te dije, con mi pega, que yo trabajo con niños con necesidades educativas especiales, trabajo mucho con niños TEA, pero mi trabajo también es mucho con las familias de estos niños. Ya entonces, cuando estudié y todo, hicimos con mis compañeras de trabajo un proyecto muy lindo que se llama Cuidarme para Cuidar, qué que eran bueno. sesiones para los padres de niños con TEA, que también, o sea, yo digo, o sea, también viven un mundo porque claro, todos se enfocan en el diagnóstico, en el estudiante, en el niño, pero ¿quién se preocupa de esos padres que cuidan? Entonces hicimos unos talleres y salió algo muy bonito y desde ese entonces yo dije,
ya tengo diabetes. Entré a una comunidad de niños con diabetes acá en Arica, o sea, de los papás de niños con diabetes, que está muy nuevita. La idea es poder hacer cosas ya más grandes e interesantes con ellos. Ahora es más que nada informativo, pero yo pensaba en estos papás y yo digo, quiero hacer algo con ellos, porque así como cuidarme para cuidar a los niños o sea, perdón, a los padres de niños con TEA, es muy importante también como los llamados padres, madres páncreas. También Ujú. tienen una lucha constante, una presión, o sea, es una pega súper dura, las noches, los sensores, las alarmas, las altas, las bajas. Yo pienso en la angustia que ellos sienten al mandar a sus hijos al colegio, porque nosotros los profesores no debiéramos estar capacitados porque pasteleros sus pasteles, o sea, no es porque los profesores, los docentes no quieran, no que no está, o sea, tú, como dije anteriormente, pastelero a sus pasteles, o sea, los docentes están enfocados en otras cosas, estamos enfocados en otras cosas. Yo tengo la suerte, la fortuna, o quizás hay un niño en mi colegio que tiene diabetes tipo 1, yo nunca he tratado directamente con él porque va en otro nivel, pero sí he podido conversar con mis colegas que lo atienden y quizás darles pequeños tips, o decirle, oye, no, pues mira, tienes que tener esto otro. Pero eso es algo fortuito, es algo que pasó así porque pasó, no es que en el colegio está la persona indicada, claro, hay una enfermera y todo, pero es difícil para los papás confiarse y mandar a tus hijos al colegio sabiendo todo lo que conlleva, más ahora con el tema de la famosa ley de los dispositivos y todo esto que está pasando hoy en día. Entonces, Claro. bueno, volviendo al tema de lo del estudio, claro, yo lo hice por eso, pensando en mí, pero me ha servido mucho para poder llevarlo a cabo en mi profesión, siempre, siempre, siempre de la mano con lo que yo voy sintiendo, porque todo es experiencia. Interesante. Sí, sí que entretenido. Y en relación a eso, Dani, tú, a ver, ¿cuánto tiempo llevabas ya con el diagnóstico de diabetes cuando empezaste a estudiar esto de la educación emocional? Un año. Había estudiado el diplomado antes, pero ahora el máster, un año. Era muy, muy poquito. Ya, Menos de un año, quizás meses. ya, Par de meses. perfecto. ¿Y habías visto tú, o no sé, pues habías pensado que las emociones en ti tenían un impacto directo en la glicemia, por ejemplo? ¿Ya habías analizado un poquito eso? Sí, había un factor que hacía que mis niveles se dispararan y era el enojo, el estrés. Cuando yo andaba muy estresada, mis niveles se iban por las nubes. O sea, aún eso ocurre. Y claro, y no es que lo diga yo, lo dicen los estudios, tiene mucho que ver el estrés también, se eleva el cortisol y produce una alza significativa. Sí, Con las súper bajas todavía no interesante. pasa mucho, pero las altas por lo menos, porque a veces digo, hago todo bien, no sé qué pasa y me voy así, pero boom, en picada. Pero sí puedo controlar, como te decía, mayormente las alzas porque digo, ya, ya no estés tan enojado, no hagas esto, o ir soltando muchas cosas. Mis papás me dicen, estáis cambiada, porque igual era un poquito enojona, un poco de hacerme cargo de muchas cosas que no me correspondían, de así como que yo de verdad que vivía estresada. Y quizá esto que les voy a decir va a sonar como loco, pero para mí es bonito. A mí igual la diabetes tipo 1 me vino a enseñar algo, me vino a enseñar a que yo puedo vivir más relajada en cierto sentido, pero sino que disfrutar más mi día a día, porque para mí es maravilloso tener un día completo en rango. Y eso yo lo celebro. Para mí, yo me receteo todas las noches. O sea, si fue un día malo, digo, ya, no importa, ni la fue malo, el otro día tenía otra oportunidad. Y así yo vivo. Ya no me programo tanto como lo hacía antes, que era como muy cuadrado. Es que yo en 5 años más voy a hacer esto. Ahora no, con suerte el mes y voy viviendo y lo disfruto. Y también ahí me aprovecho un poquito porque cuando estoy en bajas yo digo, no, es que no, un chocolatito. Y lo disfruto, Ujú. de verdad que hoy en día siento que es lo que nos queda. Hay mucho por informar, hay mucho por conocer, pero yo particularmente siento que me siento orgullosa de cómo la estoy llevando porque ha cambiado muchos pensamientos en mí. Como te digo, yo disfruto más mi vida hoy en día que antes de. Qué lindo el Sí. mensaje que das, Dani, porque coincide mucho con lo que hemos conversado con la Javi.
como fuera de los capítulos, en la vida misma, ¿cierto? Y también un poco en uno de los capítulos donde, donde el título es como si existiera una cura para la diabetes, ¿te curarías? Entonces ahí profundizamos un poco más que de la cura en sí, como qué impacto, qué ha producido en nosotras vivir con esta condición. Y coincidimos, yo creo que las tres, en que como que la diabetes igual nos ha dado, no sé si, puede ser que nos ha dado beneficios, como conocernos de una manera distinta, o en este, por ejemplo, nosotras que debutamos cuando éramos más adultas, yo también pasé por la etapa de la negación, pero ahora estoy viviendo mi diabetes también de una manera muy distinta y me ha hecho redescubrirme quién soy. Y coincide también que la Javi en estos últimos años, ¿cierto?, ha conectado mucho más con la diabetes y hemos dado como esta vuelta, como, y la Javi ha comentado un par de veces así como, yo creo que la diabetes algo nos vino a decir, por algo vivimos con esta condición, ¿cierto? De todas Es maneras. como Sí, Sí, de fruta, todas vive. maneras. Sí, yo estoy convencida de que, y no solo la diabetes, como que todos los que nos empieza una condición así como de la noche a la mañana o que te diagnostican de repente, por algo es. Como que, bueno, yo también he pasado por procesos terapéuticos de psicológicos largos, la PI también, como que ya estamos trabajadas y por eso uno hoy día tiene la altura de miras también como para decir, ya, algo me venía a mostrar esto. Pero yo creo que todas las condiciones son así y me encanta que no todas tenemos exactamente la misma versión, sino que para mí significó una cosa, para ti Dani significaba otra cosa. Para mí, por ejemplo, siento que era más como conectarme más conmigo, estar más pendiente de mi cuerpo, escucharme, pero también coincido en esto de tener que bajar el ritmo cuando hay que bajarlo. Pucha, con la diabetes uno no puede ser impaciente porque te baja el azúcar, tenéis que esperar el rato que tengáis que esperar para retomar tu ritmo. Entonces, claro, como dices tú, te pide bajar un poco el ritmo, estar más presente y sí, también quizás esto que dices tú como de disfrutar, pasarlo bien, no tomártelo como algo terrible, sino que, claro, uno se va amigando, entre comillas, con su condición y una vez que ya te conoce, es más fácil de llevar también. Yo creo que ahí está lo importante de vivir las etapas, como a mí me enseñó la psicóloga, es como, claro, primero si tienes que vivir tu duelo con lo que eso conlleva, la negación, la pena, la frustración, después la aceptación, o sea, es un proceso, claro, no es como que a nosotras nos digan, oye, tienes diabetes y nosotros, yo tengo diabetes, me voy a pinchar toda la vida. No, no claro, es eso, es un proceso, exacto. o sea, para que no se malentienda igual, porque de repente hay gente que Sí, te mira así como, no, pero es sí, que es lo que nos toca, es lo que tenemos, no es algo que nosotros vamos a decidir, entonces tú con lo que tienes que aprender a vivir. ¿Y a qué voy yo cuando digo que disfruto más? Claro, porque antes quizás uno se hacía más caldo de cabeza, te hacías más rollos con cosas que ahora no, ahora tú dices, ya, ese no es mi tema, frente a tu condición hay otras cosas que se vuelven insignificantes. Entonces tú aprendes en qué te enfocas y en qué no. Yo creo que por ahí también va el tema. Y también a vivir la emoción, o sea, si tú un día, porque esto también, no es que no, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, no es todos los días, no son todos los días así. Hay días que tenemos días muy malos y que también dices, pucha, la cuestión, oye, hice todo bien, y también vuelve a estar ahí la frustración. Pero lo importante es que tú total. vivas esa frustración y después salgas, o sea, no hacerte la loca, no decir, porque no va a mandar siempre, uy, sí, bien, estoy súper alta. No, no es eso. Pero aprender a vivir la emoción que te embarga en ese momento. O sea, ya, pucha, ya hice todo, ya en algo me tengo que haber equivocado, vives, te enojas y todo, pero después vuelves a tu centro. Sí, qué importante lo que comentas, Dani, porque de repente es súper desafiante también hacer eso. De repente cuando uno está bien y como que todo está marchando tranquilo, uno le da para adelante, pero como dices tú, no todos los días son iguales y hay momentos donde uno se queda súper estancado, incluso en la emoción. Eh, como que de repente si uno se siente frustrado porque estás alta y después te bajó la glicemia y fue un día donde te costó mucho recuperarte, es súper desafiante de repente como vivir esa emoción, soltarla y volver a tu centro. No sé si tú tienes alguna
no sé, recomendaciones para algunos momentos donde uno se siente de esa manera, cómo lidiar con esa emoción que es desafiante. ¿Sabes qué hago yo muchas veces? Recuerdo, o sea, por ejemplo, no sé, cuando estoy muy alta, como que echo para atrás, digo, a ver qué hice, qué pudo haber, y muchas veces no llego a respuesta, entonces digo, ya, Mm, hice todo bien, está así, y espero que sean las 12 de la noche, digo, ya, listo, ya pasó el día, mañana es otro día, no me trato de no quedarme pegada, como te digo, hago como un checklist, pero si no llego a una respuesta, no me quedo pegada, no me quedo pegada porque cuando lo hacía volvía a mm, entrar la emoción de la culpa, que hiciste mal, que, pucha, entonces no, o sea, es un proceso largo y también como te digo, no es algo que sea simple todos los días. Hay en algún momento que eh, he llegado así como a llorar porque digo, me he cuidado todo el día, quiero comer algo rico y no puedo comerlo porque estoy por acá. Entonces, claro, ahí me frustro también y me echo mis lagrimones, pero luego ya no importa. Pero lo hago. Mi recomendación es vivir la emoción que te embarga. O sea, mm, emoción, claro, tenerla ahí al límite, porque de repente si tú caes mucho en la frustración, después caes en rabia y la acumulas, pero no, vivirla. Si me enoja algo que me está pasando, ya vivo la emoción, descubro por qué estoy enojada, por qué llegué a sentir esto y salgo. No, no las podemos tapar. Cuando uno tapa las emociones, al final es peor. Te hace mal a ti en el fondo. sí, de todas maneras. Mm, sí, no, qué importante esto de vivir la emoción para después poder soltarla o salir de eso, porque es algo que a mí en la vida en general me cuesta y los últimos años he aprendido a hacerlo también. Pero claro, como que de repente uno trata de estar bien, sobre todo a mí me pasa, no sé, pues si estás con más gente, con tu familia, como que no te querés mostrar así frustrada o con la pirilla llevamos hartos años con la diabetes, entonces también pasa en esta etapa que a mí, por ejemplo, yo tengo harto sentimiento de culpa, inevitablemente, porque después de tantos años yo siento que debería ser experta, ¿cachai? Y mi diabetes no es perfecta, pues. Entonces yo creo que de ahí también viene esto de que uno trata de ocultar, como yo no muestro mucho mi emoción por lo mismo, como, pucha, yo debería saber ya manejar todo esto y no quiero mostrarme como frágil, como que no sé, no sé, pues Mm, esta etapa siento que ya no puedo pedir ayuda, ¿cachai? Son creencias limitantes mías, ¿cachai? Pero cuesta, yo creo que en general en relación a la diabetes o cualquier condición así crónica, tenemos todos estos fantasmas que nos frenan igual, nos conquistan de repente. ujú. Muy importante lo que dices. Esto a mí me pasó todo al revés. Yo con la diabetes aprendí a pedir ayuda y hasta que a veces me aprovecho un poquito. Porque las redes son muy importantes, las personas con las que tú te rodeas y cómo te sientes es muy importante. O sea, yo voy a Santiago a ver a mi familia y me gusta eso. Soy una mujer adulta, vieja. No, no vieja, adulta. No, Pero, no, claro, sí. Pero que tus papás estén ahí presentes, tus hermanos y te cuiden, o mis propios hijos, que yo al final, no sé, pues suena el sensor y mis hijos, ¿estás alta o estás baja? Entonces, digo, yo les estoy enseñando igual, a mis hijos les estoy enseñando que la mamá no es un robot, la mamá no es súper poderosa, la mamá no es al 100% humana y necesita ayuda también. Yo necesito de ellos como ellos necesitan de mí. Y claro, con mis papás a veces me aprovecho un poco porque me gusta el regaloneo y todo eso. Pero también, como te digo, lo aprendí con el tiempo. O sea, me dejo querer, me dejo cuidar y dejo entrar a esa gente que yo siento que me hace bien. O sea, pedir mm, ayuda yo aprendí que no está mal, o sea, está súper bien. Y claro, tú comentas que tienes una diabetes hace años, tienes que ser perfecta. No, porque la diabetes es así, o sea, como tú digo, a veces hay días que nosotras podemos hacer todo bien y no nos va a cuadrar nada. Sí, Y la psicóloga me decía exactamente eso. Tú a veces vas a hacer todo bien y no te va a cuadrar nada. Hay días que mm, vas a decir que tu instinto va a decir, uy, chuta, me comí tal cosa, debo estar alta. Y te vaya a pinchar y vas a decir, ah, puta, no, estoy súper. Y no lo vas a entender. Pero porque
me dice, yo no te puedo dar una explicación exacta, pero es así, con todas mis pacientes me pasa. No sé en qué irá el llegar a la perfección de poder tenerlo controlado. Desconozco. Yo, como te digo, la vivo el día a día, trato de estar lo más posible en rango y trato de que las emociones vayan en conjunto con eso. O sea, cuando yo ya veo que voy muy arriba, muy alta, muy acelerado, digo ya no. Me acuerdo ahí, mi DM1 y trato de bajar. Sí, qué importante lo que comentas, Dani. Yo creo que ha sido la tónica de nuestras conversaciones con la Javi. Desde que nos conocimos, nosotros coincidimos mucho en esta frecuencia donde nos estábamos como preocupando mucho más de nosotras, como en general, incluso no solo todo ligado con la diabetes. Y siento que lo que comentas tú en relación a vivir el día a día, al vivir las emociones, al celebrar los pequeños triunfos, siento que es como un bálsamo para la vida misma de nosotras, porque también está ligado a la vida particular de cada una. Yo me estreso mucho, o sea, yo creo que estoy manejando mucho más como temas de que era muy autoexigente. Y tú me hiciste como reflexionar en algo recién, eh, que de repente yo iba en automático, lo comenté en el primer capítulo donde hablamos de nuestro diagnóstico, y también como de esta autoexigencia de querer ser perfecta en todo, ya que tiene que ver también con patrones de vida, situaciones en la infancia. O sea, se mezclan tantas cosas, más encima nosotros nos ganamos un bonus track, la diabetes. Porque esto que nos pasa a nosotros, el tema de las emociones, vivirlas, qué importante tener esa contención, no sé, en los colegios, con los niños. Yo también hice clase en colegio mucho tiempo, también soy docente, eh, y siento que es tan primordial, tan base como el manejo de las emociones, como que no, que esté incluido en el currículum en el colegio. Siento que eso nos da una base potente para poder manejar mucho mejor cualquier cosa que se nos presente, ya sea una enfermedad crónica, ya sea un duelo literal, que perdiste a alguien, el día a día, tu trabajo, tus estudios. Siento que es tan primordial para poder estar un poco más en equilibrio y conectado con uno mismo. Entonces, igual agradecemos mucho que traigas este tema de la educación emocional, de las emociones, porque siento que es algo vital. Eso quería comentar y gracias porque me trajiste como ese bálsamo, ¿verdad? Porque al final uno va así como cumpliendo, querer ser perfecto, la La diabetes, la maquinita. glicemia. Exacto, y Sí, es como, ¿en qué momento respiramos? sí. Sí, que increíble. A mí también me recordaste, Dani, como esto de que yo estaba en un proceso, como hace 2 años, como de empecé muy conscientemente a conectar más con mis emociones y a sentirlas, ¿cachai? Pero claro, como dice la Pri, a uno le agarra la máquina, empezáis en tu ritmo y como que te metí en esta máquina de funcionar, funcionar, funcionar y no, yo no paro mucho a sentir, ¿cachai? Lo que realmente me está pasando. Así que es súper importante. Yo anoté esta frase que dijiste como de hay que vivir la emoción, atravesarla para poder salir de ella después, como superarlo. Sí, porque estamos Porque claro, acostumbrados a taparlas. sí, sí, taparlas y seguir funcionando, pero ahí también quería hacerte una pregunta, como, ¿tú crees que se refleja también en la diabetes, por ejemplo, si uno siente una emoción y querés taparla? No sé, si yo estoy con rabia o con frustración y trato de ignorarla, y no sé, pues si justo está ahí en una hiperglicemia, ¿tú crees así como que se refleje? Como, yo no he hecho la relación, pero quizás de repente cuando uno está alta, 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 mucho rato y te cuesta bajar, quizás también tiene que ver con la emoción que va asociado, ¿no? Como si me estoy sintiendo frustrada y no estoy saliendo de esa emoción o no la estoy atravesando, probablemente me cueste más bajar, ¿o no? Es que, ¿sabes qué? Yo lo he comprobado, es un patrón cuando yo tengo estado mucho en alta o sostenida en alta, que ya estoy alta, me corrijo y después sigo en alta. Hay un patrón en común que es eso, estrés o algún problema que esté atravesando, o estar enojada. Entonces sí coincide.
te puedo decir que yo lo he comprobado que sí me coincide. O sea, yo cuando ando mucho más relajada, de hecho, ahora en las vacaciones, puedo decir que mi glicemia estuvo mucho más controlada. Ahora al volver, claro, tú tienes miedo, empiezan a aparecer las emociones no tan placenteras como el miedo, y así otras, el estrés, que tú, no sé, la angustia, pero sí coinciden, a mí me coinciden mucho, por eso dije anteriormente, hay un patrón en las altas, en las bajas todavía no logro identificar mucho, pero sí cuando yo he estado frustrada, enojada, estresada, mi glicemia sube demasiado. Sí, total. Dani, qué interesante, que amo todos los capítulos que hemos estado haciendo, porque es como, te digo, como que esta conversa matutina del domingo nos encanta. Y Dani, para pasar al tema también en el tema laboral, la conexión con tus estudiantes, ¿cierto? Al comienzo comentabas que de repente es un poco desafiante lidiar como con la pregunta constante, con que te juzgan, o tú explicar qué es lo que te pasa en cada momento. ¿Cómo has lidiado con esa situación como cuando estás atendiendo a tus estudiantes? ¿Te preguntan? ¿Les explicas? ¿Cómo ha sido la reacción de ellos? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Mira, yo hasta el año pasado estuve con un curso que los conocía desde primero básico y el año pasado eran un quinto básico. Entonces los conocía desde siempre, a ellos y a sus apoderados. Sí cambié de paralelos, de los profes eran la primera vez que yo trabajaba con ellos, pero yo como te digo, yo aprendí como a soltar, entonces ya el año pasado estaba así como en un super nivel de decir, bueno, esta es Daniela y Daniela viene con esto incluido y soy esta persona, entonces yo le expliqué a mis colegas con los que iba a trabajar, mira, tú sabes que tengo diabetes tipo 1, mira, a veces voy a estar en la sala haciendo clases, acompañándote súper bien y voy a tener que salir porque me voy a tener que ir a pichar, voy a tener que tomarme un jugo, no sé qué. Después ya con el tiempo yo andaba con todo mi kit en la sala porque los niños sabían. Y si estaba baja, yo me sentaba atrás, me tomaba mi juguito. Los niños, tía, está baja. Y yo, tía, tome un dulce, tía, por si le baja. Y así, o las mamás mandándome bolsitas con dulce, con cosas. Porque ellos llegaban contando, hoy día la tía Dani se descompensó. A la tía, estábamos en clase y a la tía Dani le bajó. Pasaba 1 o 2 días y llegaban los niños con unas bolsitas con dulce. O no sé, pues tía, mire, traje un jugo para mí y un jugo para usted. Y eso es rico, que tus niños lo normalicen, porque claro, al principio se asustaban cuando sonaba la alarma, y yo así como, los colegas, alerta tsunami, no, no, no es mi sensor, no, no, no es mi sensor, porque quedamos cerca de la playa. Es el sensor y ahí explicándole a algunos con los que no había hablado, y a los niños también, niños, en algún momento esto va a sonar. Y les mostraba yo a ellos también, pues, o sea, mira, esto funciona así. Porque al principio eran tallas, no es que yo lo estoy grabando, yo con esto los grabo y se los mando a los papás. O sea, empecé como a jugar eh, súper en la naturalidad, súper así de forma natural, haciendo como esto es parte de mí. O sea, lo llevo yo creo que de esa forma, naturalmente. Y mis colegas y en mi trabajo nunca me han puesto un problema. De hecho, no me he limitado. Yo sentía que podía ser una limitación en un comienzo. O sea, voy a tener diabetes tipo 1, o sea, tengo diabetes tipo 1, me voy a limitar en esto otro. Y me di cuenta que no. El año pasado me tocó animar y estar como 2 horas paradita ahí yo decía que no me vaya a sonar, ya me preparé antes, porque no iba a estar ahí en pleno acto de graduación sacando el sensor, monitoreándome, entonces me preparé, partí haciéndolo un poquito en alta, porque ahí después, entonces tú ya te vas conociendo tu cuerpo y fue una bonita experiencia que me dieran la oportunidad de hacerlo, porque podrían haber dicho perfectamente, no, sabes que Daniela no, porque si vamos a estar en un acto y le pasa esto, le pasa, como limitarme en los quehaceres de mi labor por la condición y no, la verdad es que bueno, yo llevo trabajando en este colegio 8 años aprox y debo decir que, claro, pues el entorno sirve o afecta mucho. O sea, todo depende de donde tú te encuentres. Pero encontrarte con las personas adecuadas o Sí, de todas relacionarte con maneras. las personas Qué bueno adecuadas, también que te empezaste a mostrar también de esta manera natural, como comentas tú, porque
y que los chicos dijeran, no, la tía se descompensó, como ocupar estas palabras también que son como muy ligadas a la condición y que ellos lo vean de manera natural, es como un pasito más también a darle visualización a nuestra condición como algo también del día a día, ¿cierto? No como con esta alarma que de repente genera mucho en el otro, en nuestros familiares, en nuestras amistades, pero al mismo tiempo genera esa preocupación como intencionada en lo positivo, así como, ¿estás bien? ¿Te traigo algo? Eso también es muy reconfortante. Entonces, como ir llegando al equilibrio y como con el tema de las emociones, o sea, muy ad hoc, Mira, yo ¿cierto? Sí, qué aprendía, bonito. Encuentro súper bonito que los niños también, como que ya, como dice la Nati, como que ya lo normalicen, como, y que te traigan cositas. ¿Tú cuando hacías clases, qué te pasaba? Así como que tenías bajas con tus alumnos, no sé. Sí, po, pero yo estaba muy en automático, como que un día, un par de veces me bajó en la sala y no sabía qué hacer, no andaba con nada dulce, los niños, y es como que, yo creo que me recuerdo mucho de ese episodio porque es como que paré, dije, chiquillos, me bajó, y parece que no les había dicho que tenía, me bajó el azúcar. Y todo así como, me voy a sentar, vamos a parar la clase. Porque como que yo no lograba, yo quería seguir, pues, y así yo como las locas. ¿Cachai? Entonces, chiquillos, no puedo seguir la clase, me voy a tener que sentar. Miren, y ahí como que les expliqué, me acuerdo que era como un cuarto básico. Y los niños me... Miss, mi abuela tiene lo mismo. Yo tengo aquí unas galletas. Y todos los niños dicen, yo que tengo un jugo. Y Y sí, fue heavy. le encanta ayudar, como ya, rescatemos a la misa. Sí, tía, es como, ya que quiere algo más, y todo, y yo, no, si es suficiente, tengo que comer solamente un poquito, mire, con este jugo, y le acepté, pues, y de ahí mandé a uno que le avisara a una tía, y ellas Ya. me trajeron como, se me había quedado mi bolsa Mm, con, es que, ¿sabéis lo que me pasaba a mí? Y yo como que bloqueaba la diabetes, entonces como sí, que, porque yo tenía que cumplir, ¿cachai? Cumplirse la profe, así, no sé qué. Entonces, sabían en el colegio que tenía diabetes, pero muchos no cachaban. ya. Entonces, Sí te entiendo, porque me yo estaba caí. en las mismas, po. sí. Sí. Oye, Dani, ahora queremos pasar a una sección de nuestro capítulo, de nuestro podcast, que se llama Las preguntas sin filtro. Entonces te vamos a hacer algunas preguntitas incómodas. No, no son incómodas, pero para que estés ahí atenta. ¿Te tinca? ¿Estás preparada? Sí, por supuesto, siempre. Ya. Entonces esta sección final se llama Preguntas sin filtro y la pregunta número 1 para ti, Dani, es la siguiente. ¿Cuál es tu placer dulce o tu carbohidrato preferido? Los pasteles. Los pasteles. Rico. Ya. Eh, Dispensar, sí, de una. Es, pensarlo. ¿Y alguno en particular? ¿O cualquiera? Torta de chocolate, chocolate, chocolate. ¡Ay, qué rico! Perfecto. Ya, Dani, si tuvieras que desmentir un mito sobre la diabetes, ¿cuál sería? Que les da a las personas que no se cuidan. ¿Cierto? Perfecto, me encanta. Esa es la eterna confusión con la diabetes tipo 2. Vamos a hacer un escrito para que Sí, le cambien el nombre. Sí. exacto. Ya, bacán. Dani, ¿qué le dirías hoy a alguien que recién debuta con diabetes tipo 1 en la adultez? Que no se culpe, que viva sus emociones, que es muy importante saber de quién te acompañas, que las redes de apoyo son muy importantes, que si bien es una persona adulta, el estar acompañado en este proceso y vivirlo como tal, con todo lo que conlleva, es súper importante. Sí, total. Conversamos con la Javi hace un momentito, em, que hemos coincidido con muchas personas que han debutado en la adultez. Sí. Y que la Javi decía que increíblemente ha coincidido, por ejemplo, Pía, que estuvo con nosotros, y tú, que en muy corto tiempo tienen mucho manejo
de la diabetes, ¿cierto, Javi? Y que están como, yo siento que tienen una relación bien resuelta con la diabetes después de un tiempo bien cortito, como que obviamente es inevitable compararlo con la experiencia propia, que uno lleva tanto tiempo, con la llevamos mucho tiempo, y ustedes que debutaron hace un par de años, y ya, claro, estaban más grandes, les vino más grande esta diabetes, como que están súper bien resueltas, siento que tienen una relación bien cercana ya con, Amado. sí, Exacto. La la aceptamos. más también. Mm. Sí, me encanta. Ya, Dani, la otra pregunta. ¿Qué pequeño hábito o ritual quizás has incorporado que ha impactado positivamente en tu manejo con la diabetes? Bueno, yo lo primero en las mañanas yo abro un ojo, o sea, a la hora que sea, y medirme, siempre. Da lo mismo, o sea, yo despierto, yo creo que eso lo hacemos inconsciente en realidad, más que como que yo lo haya querido crear, es algo inconsciente que tenemos, que despertamos y ahí medimos al tiro. Pero creo que nuevamente ahí voy a caer en el tema de la emoción, el hábito es vivir mi día a día, es poder vivir mi diabetes, porque en el fondo es eso, vivir mi diabetes con sus días buenos y con sus días malos, y tratando de que los malos no quedarme pegado en ello, en realidad es como decir, pucha, ya fue, no es mi culpa, sacarme esa palabra, esa emoción que igual es bien jodida, el tema de la culpa, y seguir, se acabó el día, vamos que se puede. Eso, Buenísimo. totalmente. Qué buen mensaje. Dani, si tuvieras que definir hoy con una palabra tu relación con la diabetes, ¿cuál sería esa palabra? Amistosa. Amistosa. Bonito. ¿Coincide? Con la Pía parece. ¿O no? Yo, La yo Pía dije también dijo. yo También dije, tú. sí, que en algún capítulo con la Pi también respondimos esta pregunta. Y yo dije hoy día amigas, pero cacha, pues a mí me ha costado casi 18 años de relación con mi diabetes. Tú llevas 3. Claro, Si no puedes contra el enemigo, únete. únete. De todas Eso, maneras, pero súper. es súper importante en eso también mencionar lo que tú decías, como también cada persona tiene que vivir sus etapas con la diabetes. Quizás cuando uno debuta más chico estas etapas son más largas, no sé, porque uno pasa por la adolescencia, como comentábamos en el capítulo anterior con la Elena. Depende de la etapa de la vida en la que te pilla también, po. Pero eso, darse el tiempo de duelo, de frustración, de repente no querer cuidarse hasta que ya llega el momento en el que te vas amigando. Y algo muy importante, no compararnos, por eso es importante vivirlas, porque claro, nuestras tres visiones, nuestras tres experiencias, quizás es muy distinta a la de una cuarta persona con la que ustedes conversan o que han conversado anteriormente. Eso es lo importante, que cada uno la viva. A eso me refiero a vivir las emociones, porque no todos vamos sintiendo las mismas emociones. Entonces tienes que vivirla, pero lo importante es no quedarte pegado en las emociones no tan gratas. Vamos a hablar de emociones buenas y malas, porque no existen Claro, las emociones malas, eso. pero no quedarte pegado. Y ahí entra la otra parte que van de la mano, que es de rodearte con las personas idóneas y aceptar la ayuda, aceptar que te regaloneen, aceptar que te contengan, Mm, sea la edad que tengas. sí, qué bonito el mensaje que compartes, Dani. Súper, nos quedó para toda, como tarea para la casa también, ¿o no? Sí, así que bacán. Bueno, aparte de agradecerte, para hacer como un pequeño cierre, ¿cierto? Hoy recordamos algo súper importante. Vivir con diabetes no se trata solo de los números, ¿cierto? De los tratamientos, de los controles, sino que también se trata de las emociones, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, de cómo aprendemos a acompañarnos en estos días desafiantes, ¿cierto? Y la Dani hoy día nos recordó que la educación emocional puede ser una herramienta poderosa para convivir con esta condición de una forma más consciente y compasiva con nosotros mismos. Así que Dani, te damos así muchísimas gracias y por compartir tu experiencia y esta mirada que también nos da como decía antes, como este bálsamo, como que nos da un pequeño tip, una pequeña herramienta para quienes en esos momentos no logramos controlarlo. Así que eso, Muchísimas gracias, Dani. Estuvo demasiado entretenido y creo que es súper necesario hablar de esto. Así que mil No, gracias. gracias a ustedes por esta iniciativa
tan bonita, por hacer visible la condición, por recopilar distintas experiencias, porque como te decía, todas son muy distintas. Y nada, pues rico también poder conversar con una persona que vive lo que vives tú. Oh, sí, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto. Porque claro, si bien se está recién hablando de la diabetes tipo 1 y separando un poco de la diabetes tipo 2, es rico poder conversar con alguien que vive tu día a día, así como con las altas, las bajas, lo que vas sintiendo. Así que, no, gracias a ustedes por esta invitación y la iniciativa que tienen maravillosa. Gracias, Dani. Gracias a ti, súper. Dani, no sé si te gustaría dar tu Instagram, si es que alguien te quiere contactar, no sé, compartir como tu experiencia. ¿Cómo te encontramos en redes Sí. sociales? En Instagram es Maureira-Dani. Perfecto, súper. Em, Así que, Sí, estamos muy contentas, como te comentábamos, también mandarle como este mensaje que traspase, ¿cierto? Esta conversación que tuvimos hoy día a las 3 a todos los que nos están escuchando, ¿cierto? Para que también reciban este ánimo, este mensaje de vivir nuestras emociones en el día a día. Y algo también súper importante que mencionaste, que no hay emociones buenas ni malas, no hay controles buenos ni malos, solo son, es lo que hay, y cómo nosotros tomamos eso y lo convertimos en algo no mejor y peor, sino que cómo yo reacciono a eso, cómo yo eh, voy y navego por mis emociones, es como lo importante para también mantenernos más estables. Así que que como decías tú, al reconocer la emoción, yo después es algo, un trabajo que se va dando solito, que tú reconoces tu emoción y después logras regular esa emoción. Es un trabajo de a poquito, pero reconoces la emoción y luego tú mismo vas identificando cómo regularla, cómo manejarla, cómo contenerla. mm, qué bonito. Buenísimo. Para volver a Dani, nosotros. y una última pregunta, como si la gente, quizás adulta o quizás no, pero que vive con diabetes tipo 1, si alguien quisiera trabajar sus emociones, quizás hacer un trabajo para aprender a reconocerlas, a atravesarlas, etcétera, Ujú. ¿qué recomendarías tú? ¿Con qué profesional se puede trabajar eso? Puedes trabajarla con un psicólogo en primera instancia. A mí me ayudó mucho el tema del psicólogo y si yo puedo ayudar a alguien también con mi experiencia y con lo que he aprendido, 100% dispuesta. Perfecto. Buenísimo. Entonces era Maureira-Dani. Sí, Maureira-Bajo. Perfecto. Ahí pueden encontrar a Dani por cualquier cosa. Súper interesante y necesario. Bueno, y a nosotras nos pueden encontrar en nuestro Instagram del podcast, Diversión Más Dulce Podcast, y en nuestras cuentas personales, que es Crispri, Diabetes Estilosa, y Javi.diabetes. Así que muchas Sí. gracias por escucharnos y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Nos Gracias. vemos. Chao, chao.